Aurelio Nuño, gracias por estar Al con contrario, nosotros. un gusto, Jorge. A ver, creemos que es el pulso decisivo de muchas cosas de la reforma educativa el que se está jugando en estos días. No solamente porque vaya a haber elecciones en unas horas, en unos días, sino también porque es el punto de inflexión de lo que está ocurriendo en la reforma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, sin duda. Yo creo que estamos viviendo un momento en donde uno de los objetivos de la reforma educativa es esta recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa. Y eso implica transformar un sistema que era clientelar y corporativo, con prácticas en donde las direcciones sindicales, de manera muy señalada la coordinadora, tenía el control de la vida de los maestros a través de decidir quién podía ser director, quién podía ser supervisor, con la venta y la herencia de plazas, todas esas prácticas que hoy se están sustituyendo por un nuevo sistema de derechos y obligaciones muy claro, en donde lo que importa es el mérito. Es decir, estamos sustituyendo estas prácticas de venta y herencia de plazas o de designación por los líderes sindicales de los lugares que ocupaba el maestro, por concursos de oposición, por evaluación para entrar a ser maestro, y esto sin duda está desarticulando esta red indebida e ilegal de intereses que tenía secuestrada la educación, y es por eso que están defendiendo con tanta fuerza los líderes de la coordinadora este último reducto que les queda para intentar conservar esos privilegios. Conforme hemos venido avanzando y se ha venido haciendo esta desarticulación de los controles políticos que tenían sobre el sistema educativo y por lo tanto sobre la vida de los maestros, lo que hemos visto es que la mayoría de los maestros deja de responderles. Cuando antes, al tener estos controles, podían obligar a marchar a 50,000, 60,000, 70,000, hasta 100,000 maestros, o los podían obligar a cerrar todas las escuelas cuando hacían un paro, hoy la realidad que estamos viendo es que esas movilizaciones de 60,000 o 70,000 pues han pasado a ser de 5,000, de 7,000 más o menos, que de cerrar todas las escuelas, pues hoy en día más del 90% de las escuelas en los 4 estados donde hay presencia de la coordinadora están abiertas. Entonces, sin duda, han perdido mucho espacio, la reforma ha venido avanzando y por lo mismo se están radicalizando. Pero al mismo tiempo que han perdido base, para decirlo de alguna forma, se incorporan sectores que no son magisteriales, que tienen otra agenda y que terminan levantando la bandera del no a la reforma educativa como una suerte de coartada para sacar adelante su agenda. Claro. Eso lo hemos visto con claridad en estos días. Sin duda. Yo creo que dos fenómenos que están sucediendo ante el debilitamiento de lo que era la coordinadora y el avance de la reforma son, por un lado, una radicalización en los métodos de los líderes de la coordinadora, en su desesperación por intentar sumar maestros, los están queriendo, pues básicamente con medidas de coerción o de represión, buscar que se sumen al movimiento, que con el terror y con el temor, con varias de las acciones que hemos visto recientemente, el maestro tenga ya no, infundirle un miedo suficiente para que se una al movimiento, para que cierre escuelas. Y al mismo tiempo, obviamente, al ver lo que está sucediendo con la coordinadora, otros movimientos están aprovechando, piensan que pueden adelantar o tener algún provecho en algunas demandas al juntarse a estos grupos, ¿no? A ver, hace 11 meses se tomó, pasadas las elecciones también de medio término, se tomó la decisión de la intervención del IEPO, se recuperó el IEPO y fue un paso fundamental para el avance de la reforma, no solamente en la instrumentación, sino en las expectativas que se generan incluso en los propios maestros. Estamos ante un proceso electoral, ante un momento decisivo, se pueden dar movimientos, acciones muy importantes en los próximos días para mostrar que la reforma sigue avanzando. Bueno, la reforma sigue avanzando y me parece que como parte de ese proceso, lo que se logró con el IEPO, con esta decisión que tuvo el presidente de la República y el gobernador de Oaxaca de recuperar la rectoría otra vez del IEPO, que estaba secuestrado por la sección 22. El IEPO es el Instituto de Educación, para quien no lo sepa, que nos está viendo, y hay que seguir avanzando. Yo creo que ese fue un paso muy importante, pero sin duda el IEPO tiene que crecer en sus capacidades
como órgano rector de la educación en Oaxaca, y tenemos que continuar y seguir dando pasos en esa dirección. Como también me parece que hay que dar pasos en fortalecer a las secretarías de educación de los estados de Michoacán, de Chiapas y de Guerrero, en donde, si bien nunca han estado en la condición que estuvo el YEPO, que estaba absolutamente capturado por la sección 22, sin duda hay que fortalecer a las autoridades educativas locales para que puedan cumplir mejor con su función y poder recuperar más espacio de rectoría en materia educativa frente a la coordinadora. Entonces, sin duda, al final del día, la reforma pues es un proceso, y estamos en ese proceso, vamos avanzando. Creo que la evidencia es clara en ese sentido, pero tampoco hemos llegado al punto al que queremos llegar, y hay que seguir en este proceso, particularmente en estos 4 estados, Jorge. A ver, en ese camino hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no sentarse a dialogar? Tú has dicho en muchas ocasiones que puedes sentarte a dialogar, pero no la reforma, porque además es una obligación constitucional sacarla adelante. Hay condiciones para dialogar otras cosas, no solamente con la coordinadora, porque a veces pensamos mucho en la coordinadora y nos olvidamos que no representa ni el 10% de los maestros del país. Hay condiciones para dialogar también, sentarse y avanzar en esos estados con los otros maestros. Bueno, con los maestros que están, dijéramos, que no son parte de la coordinadora y que están con el CENTE, hay un diálogo muy afortunado, muy abierto, muy constante, permanente, por supuesto con su dirigencia, con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con Juan Díaz, quien ha sido un líder que ha entendido muy bien los nuevos tiempos y los cambios que requiere el sistema educativo, y se han sumado a la reforma educativa. Tengo un diálogo muy, yo diría, casi cotidiano, profundo, sobre diversas materias, en una gran relación, y con los maestros que están con la reforma y que están haciendo su trabajo y están frente a grupo también. Los recorridos que hago por las escuelas siempre terminan. En alguna ocasión tú nos hiciste el favor de acompañarnos, tú has visto los diálogos que yo tengo con ellos. Entonces, ese no es el problema. El tema y el problema con la coordinadora es que está planteando, la verdad, un falso dilema. Tú no puedes pedir un diálogo cuando el diálogo es para no cumplir con la Constitución. Y eso es absurdo. Bajo el planteamiento que está haciendo hoy la coordinadora, el simple hecho de llegar y sentarnos implicaría una capitulación. Claro, dar el mensaje de que estamos dispuestos a no cumplir con la Constitución. Eso no es posible, y mucho menos en un país que quiere consolidar su Estado de Derecho. La coordinadora, los líderes de la coordinadora tienen que entender que el país está cambiando y que el sistema en el que ellos operaban, clientelar, corporativo, de movilización, presión, chantaje, replegarse y luego una vez más, y pensar que siempre pueden negociar algún espacio de impunidad, tienen que entender que es genuino, que ya se acabó, que no vamos a aceptar el diálogo que pretenda ganar privilegios y que quiera terminar con la ley, y que tampoco vamos a aceptar un diálogo bajo condiciones de presión, en donde quieran seguir manteniendo a los niños sin clases, aunque la mayoría de las escuelas estén operando, no es el 100%. Entonces, que tengan a niños y a niñas sin clases, que es el objetivo central del sistema educativo, no tiene nombre, Jorge, y no nos van a presionar con eso. Las prácticas de violencia en contra de los maestros tampoco. Entonces, lo que yo he dicho es que es imposible tener un diálogo con la coordinadora mientras ese diálogo sea o que intenten que ese diálogo sea para violar la ley, no cumplir con la Constitución y buscar alguna excepción a la reforma educativa. Ese es un diálogo que no puede existir. Pero segundo, que tampoco puede haber diálogo hasta que no estén el 100% de las escuelas de regreso y funcionando, y por supuesto hasta que no terminen con esta incitación a la violencia en contra de otros maestros que sí están cumpliendo con su deber. Y parte de eso también es la aplicación de la ley y de la Constitución. Sin duda. Para quienes no cumplen con ella, ¿no? Así es. Porque es el tema de los despidos, de los descuentos, que es terrible quizás hablar de que se le va a quitar una plaza laboral a alguien, pero si no cumple con su labor, es necesario hacerlo. Pues sí, y es en lo que estamos. No te puedes apartar de eso. No, claro, a ver, a nosotros, créeme que como secretario de Educación, tener que despedir maestros es algo pues que no nos gusta, es algo que sentimos, es algo doloroso, pero
si realmente queremos que esta reforma avance y queremos consolidar y profundizar el Estado de Derecho en nuestro país, que en materia educativa es fundamental, por ahí tiene que empezar la consolidación del Estado de Derecho, pues tenemos que aplicar y seguir la ley. Y eso no es ningún misterio para los maestros. Los maestros, porque además lo advertimos con muchísima anticipación. Lo que dice la ley, el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, es que más de 3 faltas injustificadas, sean continuas o discontinuas, la sanción es el despido. Y se los dijimos, les dijimos, primer día de paro vamos a descontar, como marca también la ley, segundo día vamos a descontar, tercer día vamos a descontar, cuando llegue el cuarto día los vamos a dar de baja a quienes estén en esta condición, que son los 4.300 maestros que hemos anunciado que han sido dados de baja. Jorge, no nos gusta, pero bueno, esas son las reglas, esa es la ley, ellos lo conocían y aún así yo creo que pensando que no lo íbamos a aplicar. Fueron muchos años de debilidad del Estado, ¿no? Pues sí, muchos años en que estas mismas reglas no se cumplían. No se cumplían. Entonces sí, aquí lo que a mí me apena mucho y me duele mucho es que en este proceso pues son los niños y las niñas los que se siguen quedando sin clases, porque claramente los maestros que ya hemos anunciado que serán dados de baja, pues son la mayoría de los que siguen en el plantón. Entonces el castigo ya está, pero los niños siguen sin clase y el procedimiento que hay que respetar, porque estamos en un Estado de Derecho, pues nos llevará como 4 semanas de aquí a que se pueda materializar la baja y después la sustitución del maestro. Pero me parece que es fundamental en el nuevo país que queremos construir que todos respetemos las reglas, y esas son las reglas y los tiempos y el derecho que tiene el maestro a poder contestar una notificación de baja y dar sus argumentos. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso, Jorge. Oye, a ver, de esos 4.000 y algo de maestros, ¿cuántos estaban frente al salón de clases? Porque hay una percepción, por eso la pregunta, de que muchos de ellos tenían plaza de maestro, pero en realidad trabajaban como comisionados o simplemente como gente de movilización de la propia coordinadora. ¿Cuántos estaban frente a un salón de clase? De los 4.000 que anunciamos, todos. Todos están frente a grupo o eran maestros que estaban frente a grupo. Hay los comisionados y demás que tienen plaza pero que no están trabajando, ¿están en otra categoría? Sí, porque a ver, en el caso de los comisionados, pues tienen una comisión sindical, entonces no tienen que estar frente a grupo. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Qué es lo que también hemos ido eliminando y lo anunciamos desde el año pasado? Es algo que era inadmisible, y es que los comisionados eran con goce de sueldo, entonces estaban cumpliendo con labores sindicales. ¿Eso ya se cortó? Sí, ya no los pagamos. Ya no les Tiene pagas. que ser el sindicato quien les pague. A ver, ser comisionado sindical es un derecho laboral que se tiene. Esa es una figura jurídica que existe en todos los sindicatos y que además, no solo en México, en todo el mundo, pues parte de un gremio requiere de un trabajo de tiempo completo en el sindicato, y entonces a alguien de ese gremio se le da una comisión sindical para trabajar de tiempo completo en el gremio. Eso pasa aquí y en todo el mundo, sin que pierda la plaza y sin que pierda la seguridad social y sus derechos. Eso está muy bien aquí y en todo el mundo. ¿Qué es lo que aquí era inadmisible? Que mientras estuviera en comisión sindical, la autoridad educativa siguiera pagándole su salario de maestro. Pues no, ese se deja de pagar y quien lo debe de pagar es el sindicato. Entonces, los comisionados sindicales, que muchos están también, pues son parte del liderazgo de la coordinadora en este caso, son también muchos de quienes están en el plantón, pero frente a ellos no hay ningún instrumento porque no están frente a grupos. Son los 4.300 que anunciamos, son maestros, todos son maestros que sí están frente a grupo y que dejaron a sus alumnos sin clases. A ver, se ha entrecruzado todo este tema de la reforma con otro conflicto que resultó muy extraño por su contenido, que es el del Politécnico Nacional. Una reforma, ahí sí, un cambio administrativo de adscripción detona un conflicto en el Politécnico que, visto desde afuera, quienes no estamos en el Politécnico, no le vemos razón de ser. ¿Qué es lo que ocurrió en el Politécnico y cómo está la situación en el Politécnico? Bueno, primero, y eso me da mucho gusto, el Politécnico ya está trabajando al 100%. Todas las vocaciones. Una vocacional que entró en labores en estos días, ¿no? Hoy,
Se entregó, acabó el paro en la vocacional 11, que era la última que seguía en paro. Esto se acordó el miércoles, el jueves se regresó, se hicieron toda la limpieza de la vocacional y hoy viernes ya están trabajando. Con eso, el 100% de las vocacionales, que son las que estuvieron en paro, las escuelas de educación superior nunca estuvieron en paro, fueron solo las vocacionales, están al 100% trabajando y se ha acabado este paro. ¿Qué sucedió? Primero, y un tema que es importante aclarar, es que en origen nosotros no hicimos ningún cambio de adscripción. El cambio de adscripción que se le hace al Instituto Politécnico, a la Subsecretaría de Educación Superior, se dio, Jorge, en agosto de 2012. Todavía no era presidente el licenciado Enrique Peña Nieto. Desconocemos cuál haya sido la razón de ese cambio. La verdad es que una adscripción, además hay que decirlo, Jorge, no tiene ninguna implicación mayor. No cambia la ley orgánica, no cambia la autonomía. Hasta en estatus para el Politécnico tendría que ser mejor que en lugar de ser atendido por una subsecretaría, claro, ¿no? Sea atendida por el secretario. Y que fue lo que hicimos, pero déjame contarte cómo fue un poco, cómo dio esta historia. Pero de entrada decir, la adscripción de dónde está no es tan relevante, porque no cambia nada de la vida interna del Politécnico, no cambia su ley orgánica, no cambia su capacidad de autonomía de decidir lo que tiene que decidir. No tiene ningún efecto más que es un tema administrativo de internamente en la SEP donde se encuentra. Bueno, en agosto de 2012 la cambian a la Subsecretaría de Educación Superior y así estaba, y en ese momento no generó ningún revuelo. Yo hago varios cambios de adscripción, pero de otros órganos, no del Politécnico, que cambié de una subsecretaría a otra, simplemente por temas de cómo prefiero yo tener organizada la secretaría. Y se publica en el Diario Oficial de la Federación, al haber los cambios de adscripción, pero se publica completo cómo está la adscripción de cada órgano. Entonces sale que el Instituto Politécnico está en la Subsecretaría de Educación Superior, y en esta ocasión, con toda razón, sí causa inquietud, y lo que me dicen muchos miembros de la comunidad politécnica con toda la razón son dos cosas. Primero, que el Politécnico no únicamente da educación superior, sino pues ahí están las vocacionales, da educación media, superior, y entonces no hace sentido que esté solamente en la Subsecretaría de Educación Superior, y ese es un argumento para que esté adscrita a la oficina del secretario. Y segundo, porque tradicionalmente a lo largo de la historia, la mayor parte del tiempo, el Politécnico ha estado adscrito a la oficina del secretario, y ha habido en ese sentido administrativamente una relación directa entre el secretario de Educación y el director del Instituto Politécnico Nacional. En cuanto me dicen eso y nos damos cuenta que esto estaba así desde agosto de 2012, es que cambio y regreso la adscripción del Politécnico a la oficina del secretario. Pero para ese momento ya se había generado una confusión, que primero había generado un primer movimiento en contra de que estuviera adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior, y después hubo quien se inconformó con que estuviera en la oficina del secretario. Pero creo que después se aclaró, y al aclarar esto mismo que te estoy diciendo, y al entender que además la adscripción no tiene ninguna consecuencia importante o de fondo para la vida del Instituto Politécnico Nacional, pues muy rápido creo que se diluyó esa preocupación, y entonces hubo intento de manipulación del movimiento también. Bueno, mira, yo creo que el movimiento se generó y también se resolvió al interior del Instituto Politécnico Nacional. A ver, una de las graves preocupaciones que tenemos siempre es el de los jóvenes, ¿no? Sí. De los famosos ni estudias ni trabajas, no tienes oportunidad de trabajar, no tienes oportunidad de estudiar, y en todo este contexto, uno de los temas que a mí me parece importantísimo y que ha sido un poco dejado de lado es esta idea este proyecto de que se vaya avanzando en que todos los jóvenes, por lo menos en la Ciudad de México, en ciertas áreas, puedan tener acceso a estudios superiores si así lo desean. Así es. ¿Se puede lograr eso? Sí, claro. ¿Y se puede lograr en todo el país? Ahorita se puede lograr en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y en Morelos, que es el acuerdo que firmé con todos los gobernadores. ¿Por qué? Porque hoy podemos ofrecer en este espacio geográfico, dijéramos en la zona conurbada de la Ciudad de México, podemos ofrecer
lugares más que suficientes para el número de egresados de la educación media superior. Incluso el número de egresados de la educación media superior de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo y de Morelos es inferior al número de lugares que ofrece la educación superior de estos mismos estados, de esta gran zona metropolitana. Hay un sobrante de 100,000 lugares que pueden ser ocupados por gente, obviamente, por estudiantes que vienen de otras partes de la República, pero todo el que termina la prepa o el bachillerato en esta zona metropolitana puede tener un lugar en la educación superior. Se nos acabó el tiempo. Una última pregunta. Hay elecciones el domingo. ¿Te preocupa las alianzas que han hecho ciertas fuerzas políticas con el movimiento de la coordinadora? Mira, yo lo que diría de lo que me estás preguntando es que yo no puedo entender cómo se puede hacer una alianza con una organización que lo que defiende son privilegios absolutamente indebidos. ¿Cómo se puede pensar que uno puede, en un país democrático, en que aspira a construir un mejor sistema educativo, se pueda caminar junto con una organización que lo que pide es regresar a la venta y a la herencia de plazas, que lo que pide es dejar a los niños sin clases para poder marchar, que no quiere que los maestros se evalúen, que no quiere que los maestros se capaciten? Yo lo que te diría es no puedo entender que pueda existir esto. Y por el otro lado, también, y esto habla de lo vieja que es, o la concepción tan vieja que tienen los líderes de la coordinadora, que quieren conservar estos privilegios, pero que además siguen pensando que en el país puede haber un voto corporativo y que ellos les pueden decir a los maestros votar por el partido A o por el partido B o por el partido C. Me parece inconcebible y me parece una falta de respeto a los maestros. Los maestros, como todos los mexicanos, votan por quien quieran. Nadie les tiene que decir que si votan por uno o por dos o por tres. Eso es increíble, pero en su mentalidad siguen pensando, así como creen que es su derecho vender y heredar plazas, dejar a los niños sin clases, que los maestros no se evalúen, también siguen pensando que pueden, lo que ellos llaman, orientar el voto de los maestros hacia un partido u otro. Eso, Jorge, es de un país que se está acabando y al que no queremos regresar. Y que parte de lo que logra la reforma educativa es terminar de desmontar estas estructuras clientelares, corporativas, que hay que dejar atrás, pero también lo que tiene que cambiar es la mentalidad, porque me parece increíble que tanto de un lado como del otro piensan que eso puede seguir siendo posible en este país, Jorge. Expresiones de un México que ya pasó. Así es, ¿no? Exactamente. Aurelio, muchísimas gracias. Al contrario, a ti, gracias. Jorge, muchas gracias.